Muy buenos días. Vamos a ver primero de todo si se escucha bien. Tenemos aquí, vamos a preguntar por el chat. Muy buenos días a todos y a todas. Si se escucha perfectamente, estupendo. Vale, perfecto, todo bien. Vale, pues nada, arrancamos este nuevo directo hacia el empleo de esta nueva temporada. Esta es la novena temporada ya de Directos hacia el Empleo. Perfecto, se escucha bien. Nuestro tercer directo después del parón de Semana Santa. Bueno, no sé si hay muchas personas que es la primera vez que se conectan a Directos hacia el Empleo o ya han escuchado algún otro. Nos lo pueden decir por el chat y también aprovechamos para preguntar desde dónde estáis siguiendo este webinar. Vemos que hay gente que está la primera vez. Bueno, y conexiones desde Málaga, Murcia, Granada, Soria, Tenerife, San Sebastián, Zaragoza, Vigo, Barcelona, Donostia, Coruña, Baeza, Zaragoza, Madrid, Gijón, Huesca, Orense. Bueno, la verdad que Salamanca, Almería, Guadalajara, Jumilla, Valladolid, Tarragona. Bueno, pues la verdad que es un placer esta acogida que también está teniendo esta nueva temporada. Y bueno, un tema tan vital como el que venimos a tratar hoy, ¿no? Los tipos de arraigo para conseguir la situación, la situación para poder trabajar en el país, en España, porque muchas de las personas que utilizáis los servicios de orientación de Cruz Roja y de servicio multicanal, pues es una demanda que muchas veces se nos hace, ¿no? Se nos consulta. Entonces, bueno, por eso tenemos la necesidad de hacer este directo. La temporada pasada tuvimos el directo concreto sobre arraigo para la formación, que vamos a poner el enlace también para que lo podáis volver a ver, y hoy vamos a ver los otros tipos de arraigo con más profundidad, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, tenemos aquí ya a Antonio Ruiz, que está conectado desde Málaga. Buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, hoy jugamos en casa porque, bueno, en otros directos contactamos con otras empresas, entidades y esta vez jugamos en casa porque Antonio es compañero de Cruz Roja. Antonio, en concreto, bueno, él es experto en protección internacional y extranjería en el servicio de Cruz Roja y aparte es miembro del Foro Provincial de Migración de Málaga. ¿Verdad, Antonio? ¿Me confundo? Correcto. Vale. Y bueno, son ya, Antonio, son ya las 11:03, ¿vale? Tenemos ya a más de 170 personas conectadas. Así que nada, Antonio, agradecerte que estés aquí hoy. También agradecerle a Francisco, nuestro compañero de Málaga, por hacer esto posible y siempre la facilidad que nos habéis dado y decirnos que sí de primera. Así que bueno, la verdad que es un lujo. No es la primera colaboración que hacemos con compañeros de aquí de Oficina Central. Así que, Antonio, si te parece, lo que vamos a hacer en el día de hoy es, Antonio va a presentarnos la presentación que tiene, luego la va a desconectar porque lo que nos interesa es ir al contenido y esa presentación luego os la enviaremos al correo electrónico para que la podáis tener. Así que, Antonio, si te parece, te dejo a ti. Yo luego voy a ir apuntando todas las preguntas que tengáis por el chat para luego devolvérselas a Antonio. Y luego, sobre todo, la parte interesante va a ser la parte de las preguntas, donde también podéis ahí, bueno, no sobre todo la parte interesante va a ser las dos partes. Pero bueno, luego vamos a tener una parte también de preguntas donde podéis hacernos llegar todas vuestras dudas. Así que nada, Antonio, tenemos ya, son las 11:04, siempre nos gusta esperar algunos minutillos para que la sala se vaya llenando, pero bueno, ya tenemos casi 200 personas, así que bueno, para no demorarnos más, te dejo a ti. Pues muchas gracias, Javier. Como os comentado, pues aquí tenemos una presentación para el que quiera un poquito pues, profundizar sobre el tema. Yo voy a hacer una introducción donde pues, voy a hablar de las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, refiriendo los diferentes tipos de arraigo y centrándonos en concreto en el arraigo social y el arraigo familiar. Como ya has comentado, se ha tratado previamente el tema del arraigo de formación. Hicimos igualmente un webinar vinculado también a cuestiones específicas de arraigo laboral. Pero bueno, en cualquier caso va a haber flexibilidad para responder todas las consultas que puedan ir surgiendo.
En primer lugar, es importante pues, tener en cuenta que las autorizaciones de residencia temporales pues, son, por circunstancias excepcionales, son autorizaciones de residencia que tienen una duración que va desde los 3 meses hasta los 5 años y que aunque su nombre indique circunstancias excepcionales, la práctica es una de las vías más habituales de regularización aquí en España. En principio, creo que a la mayoría os sonará, existe el arraigo social, que es la figura probablemente más histórica, el arraigo laboral, el arraigo de formación, el arraigo familiar. Y luego existen otro tipo de residencias también por circunstancias excepcionales que no conviene olvidar, por razones humanitarias, vinculadas a enfermedad sobrevenida, vinculadas a protección internacional, a cuestiones de seguridad nacional, víctimas de violencia de género, de violencia sexual, víctimas de trata. Como decía, el objeto un poco principal del webinar de hoy pues es centrarnos en el arraigo social y el arraigo familiar, que pues además son dos figuras especialmente relevantes y que han sufrido novedades que también pues es interesante enfatizar y conocer. Respecto al arraigo social, pues viene regulado en el reglamento de la Ley de Extranjería, en el artículo 124.2, es una autorización de residencia que pretende dar una vía de regularización a aquellas personas que han permanecido durante al menos 3 años en España y que cuentan con un contrato para poder trabajar o con vínculos familiares asociados a una capacidad mínima económica que pues, hacen aconsejable pues, que se pueda regularizar la persona. La duración de esta residencia es de 1 año y para acceder a ella pues, hay que cumplir pues, con una serie de requisitos mínimos. No está destinada a ciudadanos de la Unión Europea, sino a personas que se encuentran dentro del régimen general de extranjería. Implica pues, que se pueda justificar, pues, como decimos, una permanencia mínima de 3 años en España y igualmente insisto en esto de la permanencia porque muchas veces pues, no se debe confundir situación de irregularidad administrativa con una permanencia en España, ¿no? Esto hace que hasta la fecha pues, sea perfectamente compatible el solicitar este arraigo social con una situación incluso regularizada o de estancia legal, como puede ser, pues, por ejemplo, la de los solicitantes de protección internacional. Esta permanencia, pues normalmente se va a poder acreditar pues, a través de un empadronamiento histórico y a través de cualquier otro medio de prueba. Igualmente es necesario pues, no contar con antecedentes penales ni aquí en España ni en país de origen, ¿vale? En principio se tienen en cuenta no solo el país de origen, sino los países en los que haya podido residir la persona durante los 5 años anteriores a su entrada en España. ¿Vale? Lógicamente, toda documentación que procede del extranjero pues debe venir legalizada y, en su caso, pues traducida a través de una traducción jurada. Es necesario igualmente aportar un informe social de arraigo, si es que no se cuenta con familia residente directa, en tal caso no sería obligatorio. En dicho informe social de arraigo, si la persona pues, no va a trabajar, no cuenta con contrato de trabajo, pues se podría suplir ese contrato de trabajo con otros medios económicos que se pudieran acreditar, propios o de los familiares.
Y lo más habitual en cualquier caso es que se aporte un contrato o también existe la posibilidad, aunque ciertamente es menos habitual, de solicitar este arraigo social por cuenta propia. Los requisitos del contrato pues, van vinculados a pues, reunir, digamos, unos medios de vida mínimos que se estiman en el salario mínimo interprofesional. Una de las novedades que ha habido recientemente es que no es necesario una duración mínima de ese contrato, pero sí que se justifique que en cómputo anual pues se va a disponer de estos medios económicos por encima del salario mínimo interprofesional a jornada completa. ¿Vale? Como digo, igualmente también pues a través de un plan de empresa pues también se podría solicitar este arraigo. Otra novedad importante, por ir cerrando esta introducción en lo que respecta al arraigo social, es que los medios económicos pueden ser minorados en el caso de contar con menores a cargo. En este caso, pues se podría aportar un contrato a media jornada. ¿Vale? Esto es una novedad también muy interesante. En segundo lugar, en esta introducción me voy a referir a el arraigo familiar, que es una figura que, aunque existía previamente, pues ha sufrido cambios tremendos. Primero porque de alguna manera viene a proporcionar un sistema al margen del utilizado para el resto de familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que previamente los familiares de españoles iban por el régimen comunitario, es decir, iban igual que el resto de familiares de otros ciudadanos de otros países de la Unión Europea. Con estas modificaciones que ha habido en el arraigo familiar, pasamos a tener pues, un sistema diferenciado. Los familiares de españoles, por regla general, van a ir por esta figura del arraigo familiar y no van a tener que solicitar una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea. ¿Esto qué implica? Pues implica que se va por una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Esta autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales tiene una duración de 5 años. En este caso sí que coincide con la duración que tenían las tarjetas de familiar de ciudadanos de la Unión Europea. Y implica pues, unos cambios muy importantes en el sentido de que ya no son exigibles en muchos de los casos, en función del vínculo familiar, que luego vamos a desglosar un poquito, justificar unos medios económicos que, como muchos ya sabréis, pues sí que son exigibles para poder regularizar a un familiar de un ciudadano de la Unión Europea, o sea, de otro país de la Unión Europea. En este sentido, lógicamente, esta no exigencia de medios económicos supone un gran paso adelante, va vinculado al derecho a la vida en familia que tienen los nacionales españoles e implica, igualmente, algunos otros cambios, como por ejemplo, la exigencia en el caso de que estos familiares de los españoles pues sean mayores de edad, de aportar antecedentes penales. ¿Vale? Esto es algo que está puesto en cuestión por un poco pues, la diferencia que se genera respecto a la no necesidad de presentación de estos antecedentes penales cuando se trata de familiares de otros ciudadanos de la Unión Europea. En principio, ¿quién podría solicitar este arraigo familiar, esta residencia temporal por circunstancias excepcionales? Pues lo podrían solicitar
tanto el padre como la madre, como el tutor o la persona que, pues, que tenga a su cargo una persona con discapacidad, lógicamente familiares de un nacional español. Igualmente, pues lo podrían solicitar el cónyuge, la pareja de hecho e igualmente la pareja de hecho registrada. También se abre este arraigo familiar a los ascendientes mayores de 65 años de nacionales españoles e igualmente a los ascendientes menores de 65 años que se encuentran a cargo de estos españoles. Y por último, sería posible solicitar el arraigo familiar para descendientes menores de 21 años de nacionales españoles o mayores de 21 años que se encontraran a cargo también igualmente de estas personas españolas. Los requisitos, pues un poco como hemos comentado, estarían al margen los familiares de estos ciudadanos de la Unión Europea, igualmente también estarían al margen los propios ciudadanos de la Unión Europea que sean familiares de españoles, pues estos se registrarían lógicamente a través de su certificado de registro como cualquier ciudadano de la Unión Europea. En función del familiar que solicite pues, este arraigo familiar, será exigible la presentación de medios económicos por parte del nacional español o la justificación de que este familiar se encuentra a cargo. En principio no sería necesario, como he comentado, para el caso de cónyuge, pareja de hecho o pareja de hecho registrada, tampoco sería exigible contar con medios económicos para ascendientes mayores de 65 años, ni para descendientes menores de 21 años. Sin embargo, sí que habría que acreditar esta dependencia económica que pues en ocasiones se va a exigir que sea incluso desde país de origen cuando pues, se trate de ascendientes menores de 65 años o descendientes mayores de 21 años. He comentado un poquito por encima las novedades que plantea el arraigo familiar, pero igualmente hay otra que estamos ahora mismo también en una fase de transición y que habrá que ir aclarando, que es la reagrupación familiar de estos familiares de españoles. Pues, como he comentado, igual que se ha generado, digamos, en territorio nacional, porque hay que recordar que estas residencias, circunstancias excepcionales, se solicitan estando aquí en España. Pues igual que aquí en España pues, ha cambiado este régimen para los familiares de españoles, en el caso de que los familiares quieran ser reagrupados desde su país de origen, hasta la fecha se está siguiendo por la vía del régimen comunitario, lo cual genera una cierta discrepancia porque hay una vía de acceder a la regularización cuando se está en España por estas circunstancias excepcionales que comentamos y sin embargo, a día de hoy, para hacer la reagrupación familiar, pues hay que hacerla como se realiza para el resto de familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Por lo demás, pues un poquito por encima, como decía, la intención tampoco era extenderme demasiado y dejar pues, tiempo para poder resolver todas las cuestiones que vayan surgiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu exposición y por el ejercicio también de brevedad para dejar lugar a las preguntas. Así que, si te parece, empezamos con las preguntas. Ya le comentaba al chat que podéis ir dejando todas las preguntas que tengáis. Nos comentaban
Lo tengo por aquí. Sí, nos decían, si una pareja viene casada desde Colombia, ¿qué documentación puede realizar? Claro, entiendo que se refiere a una pareja mixta formada por una persona de Colombia y otra persona de España, nacional de España. Le ha preguntado Maidelen, sí, Maidelen, bueno, estará escuchando Antonio, ¿vale? Por si... Vale, perdona, Antonio. Sí, si la consulta va vinculada a eso, una pareja mixta colombiana y nacional Los dos son español, de Colombia, discúlpame. vale. En el caso de que las dos personas sean nacionales de Colombia, pues lógicamente o han entrado habiendo tramitado una autorización de residencia desde el país de origen o tendrán que optar por otras vías de regularización diferentes a la del arraigo familiar. Como digo, el arraigo familiar es para familias de nacionales de España. Por supuesto, pues una persona de Colombia que entra a España, si entrara como turista, transcurriera el plazo de estancia legal y con el tiempo acreditara pues esta permanencia en España de estos 3 años, pues podría solicitar la otra figura que hemos comentado, que es la del arraigo social. Hay otras posibilidades a los 2 años, por ejemplo, de permanencia en España, como es la del arraigo de formación, que implica pues, un compromiso de realizar una formación aquí en España destinada normalmente al empleo con la intención de integrarse al mercado laboral posteriormente. Pero hay que tener en cuenta que o la persona ha canalizado una autorización de residencia legal desde su país de origen o cuenta con unos medios económicos durante su periodo de estancia legal y solicita una autorización para estudiar aquí en España, o si no, pues va a necesitar justificar este arraigo para poderse regularizar aquí en España. Vale, genial. Nos preguntan también, bueno, nos preguntan por el arraigo de formación, como decíamos al principio. Vamos a enviaros al correo electrónico el vídeo donde hicimos un directo en concreto con este tema, ¿vale? Nos preguntaban también, a ver, nos llegó una pregunta, Antonio, sobre el arraigo laboral, porque nos decían, el arraigo laboral como solicitante de asilo siendo autónomo del transporte. Arraigo laboral como solicitante de asilo siendo autónomo. Si se podía, perdona, esa era la pregunta, si se podía solicitar el arraigo laboral como solicitante de asilo siendo autónomo del transporte. Le comentaban que tenía que demostrar que tenía que pagar, que tenía que haber pagado 6 meses de cuota de autónomo. Bueno, es un poquito más complicado que esto. Lo primero es tener en cuenta que en el caso del arraigo laboral, tenemos expresamente recogido en la normativa que la persona debe encontrarse en situación administrativa irregular. Es decir, un solicitante de protección internacional tiene una estancia legal en España. No es residente legal, pero está en estancia legal. Por lo tanto, mientras sea solicitante de protección internacional, en concreto al arraigo laboral, no podría acceder. Esta incompatibilidad que se da en el arraigo laboral, como he comentado previamente, a día de hoy no se da en el resto de arraigos. Para solicitar un arraigo laboral, ¿qué tendría que cumplir? Pues por un lado, encontrarse en situación administrativa irregular, es decir, la solicitud de protección internacional habría finalizado porque se le hubiera denegado dicha protección, entonces ya se encontraría en situación administrativa irregular, o si hubiera interpuesto pues, un recurso, dicho recurso debería haber sido resuelto, y sí, efectivamente tendría que demostrar pues, que ha estado en esta actividad de alta durante un mínimo de 6 meses y que dicha actividad pues, no es suficiente con haber estado de alta, sino tiene que demostrar que esa actividad ha sido productiva, que ha generado pues, unos rendimientos mínimos para que esa persona pues, se pueda mantener en España. Vale, muchas gracias. Nos preguntan también, Antonio, la tenía por aquí.
Mi madre es venezolana, pero mis hermanos son españoles por su padre. Vivo con ellos en Madrid. Yo ya pedí el asilo. La cita fue el 1 de diciembre. ¿Puedo estar al arraigo familiar siendo hermana de españoles? Mi madre también viene. No. En este caso, para los familiares que no están incluidos en los que he desglosado previamente, en este caso estaríamos hablando de hermanos, eh, eh, se podría intentar tramitar una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, más que un arraigo familiar, pero no es sencillo, hay que acreditar porque se den unas circunstancias bastante especiales que nos hagan dependientes de estos hermanos de nacionalidad española, lo cual es posible, pero no es sencillo. Vale. Nos preguntaban si lo vamos a volver a enviar, si vamos a enviar la grabación, tanto de este directo que nos está facilitando Antonio como el que hicimos de Arraigo para la Formación y la presentación que al principio Antonio nos compartió. Más preguntas. Claro, dice el colombiano con residencia española. ¿Puede hacer reagrupación, perdón, familiar con padre, madre y hermanos menores de 65 años? Muy buena pregunta. Para poder realizar una reagrupación en el régimen general de extranjería, que sería el caso, hay que ver en concreto el familiar que se quiere reagrupar. En principio, para reagrupar al cónyuge o la pareja o hijos menores, es suficiente con contar con una antigüedad en la residencia de 1 año y, por supuesto, con los medios económicos necesarios para ello. En el caso de ascendientes, que lo refería expresamente, de los padres, primero hay que tener en cuenta que hay que tener una antigüedad en la residencia de 5 años. Y por otro lado, se podrían tener en cuenta si se dan circunstancias de una enfermedad importante o otras razones humanitarias y en tal caso podría flexibilizarse. Vale. Nos preguntaban también, se pone, los indocumentados estamos perdidos, no tenemos familia. ¿Cómo necesita, podemos conseguir para el asilo? Entiendo que, bueno, una persona que no es por arraigo familiar, el social, ¿no? Y nos hablabas, Antonio, del tema del padrón, ¿no? La importancia del padrón, ¿no? Que siempre es una de las cuestiones que más nos preguntan. Porque nos preguntan muchas veces, ¿no? Las dudas, por ejemplo, si hay algún salto en el padrón, por ejemplo, yo me empadrono en un domicilio el 1 de enero del 2002 y hay un hueco en el padrón. ¿Cómo se puede, si nos puedes contar un poco sobre el tema del padrón, si hay algunos huecos en el padrón donde no tengo ubicación? Sí, pues un poco por ir al principio de la pregunta, pues efectivamente una persona en situación irregular, pues una de las cuestiones que sí que es importante que haga es empadronarse de cara a en el futuro poder justificar ese arraigo al que hacíamos referencia. Mencionaban en la pregunta la dificultad para acceder a citas de asilo. Hay que recordar, para el que no lo sepa, que el asilo o más técnicamente la protección internacional es la protección que pueden pedir aquellas personas que sienten que su vida corre peligro en país de origen y es cierto que está habiendo pues, en ocasiones dificultades para poder acceder a estas citas. Estas citas, pues hay personas que cuando llegan se encuentran en situación administrativa irregular, vienen de países en guerra o han sufrido una persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos, de pertenencia a un determinado grupo social, etcétera, y pues intentan solicitar esta protección internacional. Pero en general, como hemos comentado, las vías de regularización para las personas en situación irregular pues serían estos diferentes tipos de arraigo que hemos comentado, el arraigo de formación a los 2 años o el arraigo social. Para ambos es importante justificar esta permanencia en España y en ese punto juega un papel muy importante el empadronamiento. El empadronamiento, pues lógicamente lo recomendable es que sea lo más completo posible, pero también es importante tener en cuenta que no es la única prueba con la que podemos contar de nuestra permanencia aquí en España. Y de hecho es recomendable pues, guardar los justificantes de todas aquellas gestiones, envíos de dinero,
pues citas que hayamos tenido en el médico, contratos que podamos tener de alguna clase, porque todo eso también puede completar pues, los posibles vacíos que haya en el empadronamiento. En principio, se entiende que la permanencia aquí en España es continuada si no hay lapsos de más de 120 días donde no se aporta ningún tipo de prueba de dicha permanencia en territorio nacional. Vale, yo creo que con eso, Antonio, queda contestada la pregunta que nos hacían si había posibilidad de ausencia con entrada y salida del país con pasaporte. Con esos 120 días quedaría cubierta. Y te quiero hacer una pregunta, Antonio, también, porque muchas veces nos llega con el tema del empadronamiento, ¿no? Porque el empadronamiento, y corrígeme, Antonio, si me equivoco, es un derecho, ¿no? Quiero decir que tú tienes derecho a estar empadronado, no es como un deber. Es un derecho, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. No me hacen un contrato porque no tengo la situación regular, entonces tampoco me puedo empadronar. O estoy, y muchas veces en la situación de alquileres que encontramos, que hay mucho pirateo, vamos a decirlo claro, en el tema del alquiler. Seguro que la gente que no conoce casos de eso. Y dicen que no te puedes empadronar y no te puedes o sea, no te pueden hacer un contrato legal y te tienen un contrato en B, por lo tanto, no te puedes empadronar. ¿Hay alguna manera para ir al ayuntamiento y decirme, bueno, yo vivo en esta casa y usted me tiene que empadronar de alguna manera? ¿Eso se puede pelear de alguna manera si no reza en el contrato de alquiler que estoy en esa casa? ¿Hay alguna manera de conseguir ese padrón? Sí. Sin duda sí. Efectivamente, ha habido sentencias incluso que han reconocido el derecho a empadronarse incluso en un vehículo o debajo de un puente. Es decir, efectivamente lo que se trata es que el padrón pues, sea lo más vinculado, que esté lo más vinculado a la realidad factual, ¿no? Y en ese sentido pues es verdad que en ocasiones pues, hay prácticas que no son todo lo adecuadas que deberían ser y, por supuesto, cabe la opción de acudir a la oficina del padrón, explicar la situación, poner la reclamación oportuna indicando pues, dónde uno de hecho está viviendo y pues, solicitar que se realice pues, una visita, que se verifique que efectivamente pues, la persona está viviendo ahí y que se consiga, no sin dificultades, todo hay que decirlo, pues que esa persona pues aparezca empadronada. Pero que igualmente también es importante indicar para aquellos que por lo que sea no lo hayan logrado, que no es la única prueba que tenemos de la permanencia y que incluso sin haber estado empadronado, una persona podría solicitar estos diferentes tipos de arraigo justificando su permanencia de otra manera. E igualmente, hay que indicar que la ley de base de régimen local es muy clara en el sentido de que el empadronamiento ya de por sí es una prueba de la permanencia en el municipio y que realmente pues, le correspondería, si se pone en cuestión ese empadronamiento por parte de la oficina de extranjeros, le correspondería a la oficina de extranjeros el justificar por qué está poniendo en duda un empadronamiento si es que existe. Perfecto. Nos preguntaban, Antonio, plazo de caducidad de penales, ¿3 o 6 meses? Vamos a ver, lo primero es tener en cuenta que ahora mismo y con las modificaciones que ha habido también en cuestión de arraigo familiar, el tema de los antecedentes penales puede ser uno de los obstáculos más graves para poderse regularizar aquí en España. Partiendo de esta base, pues lo primero es haber cumplido la pena. Hay que tener un certificado de liquidación de condena por parte del juzgado que indique que efectivamente esa pena se ha cumplido. Y luego, pues no hay una fecha concreta porque depende de la gravedad del delito. ¿Vale? Hay delitos que van a prescribir más rápido porque son leves y hay delitos más graves que lógicamente van a implicar pues, una prescripción mucho más larga. Vale, dice, vale, tengo estancia por estudio, por máster durante un año. ¿Cuál sería la mejor opción para regularizarme? Tengo contrato de trabajo, pero no tiene relación con el título de máster. Muy buena pregunta también. Pues lo primero, regularizado está esta persona, ¿eh? O sea, si está aquí realizando un máster superior, está aquí con una estancia legal de estudiante.
Y respecto de los estudiantes, ha habido también muchísimas novedades y muy positivas. Una de las novedades es que en el caso de aquellas personas que están cursando estudios superiores, formaciones profesionales, en fin, no voy a ser exhaustivo, se incorpora automáticamente la posibilidad de trabajar hasta 30 horas. Algo que previamente no sucedía. Y otra de las modificaciones que afecta a esta persona que pregunta es que se puede solicitar no solo la prórroga de estudios, si es que el máster continuara y demás, sino una modificación de la estancia por estudios a lo que sería una residencia por cuenta ajena inicial. Y para eso no es necesario que el trabajo esté vinculado al máster que se ha realizado. Sí que es necesario que se cumplan unos mínimos requisitos en lo que respecta a ese contrato y llevar, como digo, pues al menos un año en estancia legal en España. Genial. Nos preguntaban también, estoy casado con un español, ¿puedo pedir a mi padre? Entiendo, ¿puedo pedir a mi padre para que pueda venir al país? Sí. Vale. En principio, aquí entraríamos dentro todavía también del ámbito del arraigo familiar. En este caso, se podría solicitar, como hablamos, si este ascendiente de cónyuge de español se encontrara en España, se podría solicitar el arraigo familiar, como comentábamos, en función también de la edad de ese ascendiente, si es mayor de 65 años o menor, habría que justificar una mayor o una menor dependencia. Si, como parece, este ascendiente se encuentra en país de origen, a día de hoy, aunque eso es plausible que pueda cambiar en próximas fechas, pero a día de hoy habría que irse por una reagrupación desde país de origen, lo cual implicaría pues justificar los mismos requisitos que para los familiares de cualquier ciudadano de la Unión Europea. Al hilo de eso nos preguntaban, tengo padres menores de 65 años con dependencia económica, ¿cómo se demuestra? Entiendo que esta persona es una persona que está en régimen general de extranjería, una persona residente legal extranjera. Sí. Vale. Pues en principio, como hablamos, para reagrupar a este ascendiente tendríamos que contar primero con una antigüedad en la residencia de 5 años. Y si es menor de 65 años, pues habría que justificar que se dan algunas circunstancias especiales que hacen a este ascendiente dependiente, no solo porque se le haya estado mandando durante el último año pues dinero, sino porque también pues, puedan concurrir algunas razones, como digo, de índole humanitaria, vinculadas a algún tipo de problemas de salud, etcétera, o alguna otra circunstancia que de alguna manera pues, faciliten dicha reagrupación. Gracias, Antonio. Nos preguntaban por la unión de hecho, si tiene el mismo valor que el vínculo del matrimonio, a la hora de eso, de poder permitirte estudiar y trabajar en el país. Sí, entiendo que hace referencia a personas que son uniones de hecho con nacionales españoles Sí. vinculados al arraigo familiar. Sí, por supuesto, en el caso de cónyuge, matrimonio, digamos, o pareja de hecho registrada, pues igualmente son válidas para poder solicitar este arraigo familiar. En el caso de parejas de hecho no registradas, igualmente también serían válidas, pero ahí sí que yo recomiendo el hacer un esfuerzo a la hora de justificar la estabilidad de la relación. Es decir, es complicado si la relación lleva muy poquito tiempo y ni siquiera tampoco se ha formalizado, digamos, a través de un registro de parejas de hecho y demás, a día de hoy, con los criterios actuales de las oficinas de extranjería, el poder obtener un arraigo familiar por esta vía. Pero obviamente, parejas que llevan tiempo, parejas que a lo mejor no se han registrado, pero tienen incluso hijos en común, por supuesto que cabe por analogía tanto con el matrimonio y la pareja de hecho registrada. Perfecto. Simone. ¿Qué alternativas hay si en 3 meses no llega la notificación de extranjería y se desestima la petición de arraigo?
Hay que partir de la base de que, en principio, el arraigo, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, porque como digo, por ejemplo, un solicitante de protección internacional sí que podría solicitar el arraigo social, o un solicitante de protección internacional que no está en situación irregular, por eso lo refiero, pues podría solicitar también un arraigo de formación o incluso un arraigo familiar. Pero si la persona se encuentra en situación administrativa irregular, que es lo más habitual, y solicita este arraigo social, pues está protegida, entre comillas, durante el trámite, durante la realización de dicho trámite, lo cual no implica que sea residente legal. Es decir, no lo pueden expulsar durante el trámite, pero todavía no ha llegado a ser residente legal. A los 3 meses de haber solicitado el arraigo social, lo único que hay es un silencio negativo. El silencio negativo es una protección para la persona que ha solicitado el arraigo social, es decir, lo único que implica es que tengo la posibilidad de irme a un juzgado y interponer un recurso. Pero en principio esto no suele ser la práctica más habitual y por regla general, como la administración está obligada a resolver, pues yo sigo realizando mi trámite y en breve, no mucho más allá de los 3 meses, bueno, dependerá de la provincia, igual alguien me está escuchando y dice, oh, en mi provincia tarda en 6 meses. Bueno, pues en principio pues sigo haciendo el trámite y no tengo que pensar porque han pasado más de 3 meses que mi arraigo social ha sido denegado, ni mucho menos. Nos preguntan, Antonio, hay dudas recurrentes con el tema de el arraigo social, el arraigo por la formación. O sea, yo estoy aquí estudiando y si cuando termine mis estudios sí puedo pedir arraigo social. Claro, cuando ese arraigo social, esos 3 años es en situación irregular. Cuando tú estás por estudios, esos años cuentan. Claro, a ver, lo primero es entender que una cuestión es la estancia por estudios, que esto es lo que se solicita normalmente o desde país de origen para venir a estudiar a España, o durante la fase de turista, cuando te falta más de 30 días para que finalice el plazo de turista. En ese caso, tú solicitas una tarjeta de estudiante. Y otra cosa es el arraigo de formación, que el arraigo de formación, por regla general, se va a solicitar después de haber permanecido en España durante al menos 2 años, en muchos casos en situación irregular, pero por supuesto cuenta cualquier tipo de permanencia que hayamos tenido. Es decir, yo fui solicitante de protección internacional durante 6 meses o durante un año, se me denegó el asilo, pues ese tiempo en principio me contaría para poder acreditar dicha permanencia y poder solicitar el arraigo de formación a los 2 años, que al contrario de lo que ocurre con los estudiantes, en el caso del arraigo de formación sí que me piden estos 2 años previos. Vale. Soy una joven de 20 años, mi pareja 24, español. No quiere ser mi pareja, de hecho, tampoco me contratan en ningún lado y conseguí un trabajo en un bar, pero estoy siendo explotada y mal pagada. Apenas tengo un año en España y tengo un título y una licencia como azafata, pero tampoco la puedo ejercer sin documentación legal. Bueno, no iba con ninguna pregunta, más allá de, bueno, exponiendo su situación. Esperemos que, bueno, que con los datos que está Antonio facilitando podamos darle un poco de luz en su situación. Nos preguntaban, soy residente acá en España por arraigo familiar, por circunstancias excepcionales. Soy hijo de español de origen. ¿Puedo transmitirle residencia a mi pareja? Ella y yo tenemos una unión estable de hechos. Un poco lo que decías antes, ¿no, Antonio? A la hora de cómo poder demostrar, ¿no? Claro, en este caso hay que tener en cuenta que esta persona tiene un arraigo familiar por lo que comenta, porque es familia de una persona española de origen, que es otro de los supuestos que ya existía previamente, ¿vale? Entonces es un residente legal extranjero en España. Entonces, a su pareja pues le podría facilitar esta regularización si cumpliera los requisitos para el arraigo social y contara con medios económicos. Es decir, es la única manera de que la pareja, porque no estamos hablando de un nacional español que esté transmitiendo ese derecho, estamos hablando de un residente legal. En ese sentido, pues si la pareja lleva más de 3 años en España, pueden justificar suficientemente, como comentabas, el hecho de que son pareja y este residente legal en España cuenta con medios económicos como para poder mantener a su pareja, pues se podría solicitar un arraigo social sin necesidad de presentar su pareja a un contrato de trabajo. Vale. Nos preguntaba Marcela, que vive en Bolivia,
Y esto, bueno, podemos hacerle a todas las personas que, claro, este directo también, o tal vez luego cuando lo subimos al canal de YouTube, lo ven personas que están en su país de origen y tienen la idea de venir a España en este caso. A todas esas personas que nos están preguntando, en concreto Marcela, ¿qué pasos debe seguir para integrarse de manera legal y formal en España? ¿No? O sea, ¿qué le decimos, Antonio, a todas esas personas que están en su país de origen y quieren venir aquí a España con estas cuestiones? Claro, pues Una pregunta muy general, ¿eh? Entiendo que sí, te da claro. para ahora. Va a haber que atender un poco a las circunstancias concretas de cada caso. Obviamente, pues, como decíamos, desde país de origen se puede tramitar una residencia directamente cumpliendo unos requisitos pues, que suelen ser bastante exigentes para poder venir a trabajar, que implican en ocasiones pues, el contar con una oferta de trabajo aquí en España, que esa oferta, aunque depende de la nacionalidad, como digo, la casuística es enorme, pues no haya podido ser cubierta por los servicios de empleo. Cabe la posibilidad de, si uno cuenta con unos mínimos medios económicos, pues venir a España a estudiar y también se puede tramitar ese visado de estudiante desde país de origen. Y luego las casuísticas pues son muy diferentes. Hay personas que cuentan con estos familiares de España o de la Unión Europea y también pues por ahí pueden tener una vía. Incluso hay personas que se ven obligadas a abandonar sus países de origen porque pues, sufre un peligro grave su vida por las circunstancias del país o por sufrir persecución y esas personas pues si llegan a España podrían solicitar protección internacional incluso en frontera o una vez hubieran entrado aquí en España en territorio. Las casuísticas, como hablaba, son muy diversas. Vale. Preguntaban si le conceden a mi marido el arraigo laboral, ¿se podría hacer alguna regularización para mí y mis menores hijos? Pues desde luego sería un punto de partida muy bueno para esa unidad familiar, el que uno de sus miembros pues ya se encontrara en una situación regularizada. En el momento en que esa persona se encuentre de manera regularizada, con su autorización de trabajo, pueda disponer de medios económicos, pues podría regularizar al resto de la familia si se cumplen los requisitos para ello. En el caso de un cónyuge, una pareja de hecho registrada, pues como hablábamos, si ya lleva 3 años en España este cónyuge o pareja registrada y su pareja residente legal cuenta con medios económicos, pues podría ser una vía. En el caso de menores, hay una reagrupación especial para menores que llevan al menos 2 años en España y que están escolarizados y demás. También se podrían regularizar a esos menores. Por supuesto, si alguno de los hijos ha nacido en España, directamente obtiene la residencia si alguno de los dos padres es residente legal. Nos preguntaban, Antonio, también, bueno, yo creo que una persona de nacionalidad europea italiana que va a migrar a España, ¿qué documentos debe presentar al momento de solicitar empleo? ¿Y qué tipo de arraigo podría estar? Bueno, pues si tiene nacionalidad italiana, ¿no? Sí, efectivamente no necesita ir por la vía del arraigo porque esa persona es ciudadana de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que yo le recomendaría es que cuando llegue aquí como turista, pues solicite lo primero un número de identificación de extranjeros, se solicite una cita de asignación de NIE con el DNI o pasaporte, porque hay que recordar que el DNI de los ciudadanos de la Unión Europea es un documento perfectamente válido en España, con su DNI o con su pasaporte y ese número de identificación de extranjero, ya perfectamente pueden darlo de alta en la Seguridad Social y empezar a trabajar. Y una vez que estuviera trabajando, pues ya lo que hay que hacer es solicitar un certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea. A mí me gusta siempre aprovechar para aclarar que los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan tarjeta de residencia, ¿vale? Igual que las personas de España no necesitan una tarjeta de residencia. Es suficiente con contar con su DNI, con su pasaporte y en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea con este certificado de registro, que es un papel verde que no tiene foto. Hay mucha gente que dice que no tiene foto, tal. Bueno, para eso está el DNI o el pasaporte. Perfecto. Nos preguntaban también, las personas jóvenes menores de 18 años pueden estudiar, pero cuando cumplen 18 y no tienen regularizada su situación y quieren seguir estudiando, ¿qué opciones tienen? ¿Dónde pueden informarse?
Sí, también una pregunta muy interesante. Efectivamente, las personas en situación irregular pues, pueden estudiar mientras la educación es obligatoria. Pero ciertamente una vez que pasan los años, no se han podido regularizar y llegan a la mayoría de edad, esto puede ser un obstáculo de cara a poder estudiar pues en la universidad, por ejemplo. En principio, pues hay que buscar, igual que el resto de adultos, pues una vía de regularización. Si estamos hablando de menores que ya llevan tiempo en España, es bastante posible que puedan acceder a alguno de los arraigos que hemos comentado. Eh, por supuesto, el arraigo de formación, digamos, pues podría ser una de las vías. Una vez regularizado, pues el obstáculo para poder realizar una educación superior pues se solventaría. Perfecto. Bueno, tenemos, Antonio, más de... Bueno, hay muchas preguntas, como no sé si estás viendo el chat. Hola, vivo aquí ya 2 años y quiero hacer arraigo por la formación, pero tengo un presupuesto para pagar el curso de 3 meses. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay cursos gratis? O sea, bueno, aquí ya un poco a referencia del arraigo para la formación, si hay cursos que sean gratuitos para poder acogerse a este arraigo. Sí, a ver, esto es un temazo, Javier? Porque es verdad que el arraigo de formación, que es una figura muy nueva, pues está generando pues, muchísimas dudas. En principio está contemplado que los servicios públicos de empleo cuenten con formaciones gratuitas. Yo recomiendo irse